Bueno, empiezo entonces. Vamos a ver vasculitis asociadas a ANCA. Si vos me pasás el control o lo pasás vos, así vos me podés pasar el control. Ahí se ve. Ahí fíjate, ahí estás. Ahí. Bueno, las vasculitis sistémicas sabemos que son un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por la inflamación de los vasos sanguíneos. ¿Y por qué decimos que es un grupo heterogéneo? Porque no todas van a tener el mismo comportamiento y no todas van a responder a la misma medicación y no todas van a tener el mismo tratamiento. Por eso es un grupo heterogéneo. Tenemos las vasculitis primarias y las secundarias. Las secundarias sabemos que son secundarias justamente a ciertas enfermedades, como por ejemplo artritis reumatoidea o lupus. Y dentro de las primarias tenemos las que no tienen una causa subyacente, que son estas las que están marcadas en rojo, y que son de las que vamos a hablar ahora, precisamente las vasculitis asociadas a ANCA. Esta es la clasificación del 2012 de Chapel Hill, que las clasifica las vasculitis de acuerdo al tamaño de los vasos, en grandes vasos, medianos y pequeños. Acá, como ven, el riñón comparte tanto medianos vasos como pequeños vasos. Esta es la que está en vigencia ahora. Este es otro esquema que es recontra conocido, donde están, bueno, las vasculitis de grandes vasos, que son la Takayasu y la arteritis de células gigantes. Después tenemos las de mediano vaso, como la poliarteritis nodosa y la Kawasaki de los niños. Y después tenemos la de pequeños vasos, que a su vez se divide en dos, las que son asociadas a complejos inmunes, como las vasculitis crioglobulinémicas o las vasculitis asociadas a depósitos de IgA, como la John-Lange y la hipocomplementémica urticarial asociada al anticuerpo anti-C1Q y la antimembrana basal. Y por otro lado tenemos las vasculitis asociadas a ANCA, que hasta ahora se conocen tres, que son la PAM, la GPA o Wegener y la ECPA o Chur-Strauss. Ahora vamos a hablar de estas tres. Con respecto a la fisiopatogenia, como en la mayoría de nuestras enfermedades reumatológicas autoinmunes, ¿no? El mecanismo no está bien conocido todavía, pero se sabe que en pacientes genéticamente predispuestos que tengan ciertos genes, como por ejemplo el HLA-DP o el HLA-DQ o el gen de SERPINA1 y algunos que todavía están en duda, todo esto junto a la exposición ambiental a ciertas infecciones, por ejemplo el Staphylococcus aureus, o algunos, por ejemplo, algunos contaminantes ambientales como el sílice o algunas drogas. Todo esto lo que hace es generar una disregulación del sistema inmune, tanto innato como adaptativo, y lo que va a generar es la degranulación de los neutrófilos y la activación de las células B junto con las células T, y se va a generar toda una cascada de inflamación con la formación de citoquinas proinflamatorias, y todo eso lo que va a hacer es lesionar el endotelio vascular. Se va a liberar, va a haber mucha concentración de CD4, que se diferencian en TGLP17, que liberen interleuquina 17, interleuquina 21, un montón de interleuquinas proinflamatorias. Y aparte también tenemos la cascada, o sea, la vía alternativa del complemento, que lo que va a generar es el C5A, que es un potente quimio atrayente de neutrófilos, que es lo que va a perpetuar todo el cuadro. Esto es más o menos lo que se conoce de la fisiopatología de la vasculitis y que va a generar la inflamación de los pequeños vasos. Lo importante que hay que saber es que la fisiopatología se va a dividir en vasculitis no necrotizante y necrotizante, donde en una va a predominar más la respuesta celular con los linfocitos T y que van a generar la formación de granulomas, y en estas encontramos, por ejemplo, la Takayasu y la arteritis de células gigantes, y en parte la GPA y la ECPA. Y por otro lado va a estar la vasculitis donde predomina la respuesta humoral, que es la necrotizante,
con la formación de inmunocomplejos por los linfocitos B, por ejemplo, la vasculitis ANCA, como en esta va a estar la PAM, y también la GPA y la ECPA, y después tenemos otras vasculitis que son por inmunocomplejos también, que son las crioglobulinémicas, la PAN asociada a la hepatitis B y la asociada a depósitos de IgA como la Jollingen. Entonces, en esta que predomina la respuesta celular, va a ser más que nada granulomatosa. Y en la que predomina la respuesta humoral, va a ser necrotizante. Ahí, se trabó. Se colgó. Fíjate, Ceci, si podés mover el ratón y para que vuelvas a controlar la pantalla. Ahí estás. Ahí. Ahí está. Con respecto a la epidemiología, bueno, acá tenemos el de arriba, el cuadro de incidencia, abajo prevalencia. Se vio que en América del Sur la incidencia de GPA es de 9 por 1.000.000 de habitantes y de PAM 14. Y la prevalencia es de GPA de 74% y de PAM 52%. Con respecto a la nomenclatura de las vasculitis, podemos nombrarlas de varias formas en realidad. Podemos nombrar como el nombre clínico, como granulomatosis con poliangeitis o poliangeitis microscópica. También podemos nombrar de acuerdo a el antígeno que está, el antígeno específico que está en juego, por ejemplo, PR3 poliangeitis o MPO poliangeitis, o también nombrarlo con el nombre y el ANCA y el antígeno. Por ejemplo, MPO ANCA PAM o MPO ANCA GPA. O sea, no es que MPO solamente se ve en PAM, sino que también hay un cierto porcentaje de pacientes con GPA que pueden tener MPO positivo. Entonces, se puede nombrar así, o PR3 ANCA PAM o PR3 ANCA GPA. Pero se vio en un estudio que hay una fuerte asociación genética con el antígeno específico de ANCA y no con el síndrome clínico. Por ejemplo, los pacientes que tienen PR3 positivo están asociados con el HLA-DP y con los genes alfa-1 antitripsina y proteinasa 3. Y los pacientes que tienen MPO positivo están asociados con HLA-DQ. Entonces, se concluye que MPO y PR3 son genéticamente distintos y fenotípicamente distintos. Y el curso clínico también va a ser distinto. Por ejemplo, y esto es re importante saber, que todos los pacientes que tienen PR3 positivo, sabemos que en casi el 90% de los casos van a recaer sí o sí, y que responden mucho mejor al rituximab que a la ciclofosfamida. Por lo tanto, lo que se prefiere es llamarlo de acuerdo como sabemos que son genéticamente diferentes, fenotípicamente diferentes, llamarlos mejor por el antígeno específico, o sea, PR3 positivo, PR3 poliangeitis o MPO poliangeitis. Eso es lo que ahora se está llegando a la conclusión ahora. Con respecto a lo que es el laboratorio para ANCA, nosotros ANCA podemos pedir por IFI y para ser más específicos pedimos ELISA, que es el que nos va a dar la especificidad del antígeno, que es el PR3 y el MPO. Entonces IFI y ELISA. Esto es lo que se ve por inmunofluorescencia indirecta. Estos son neutrófilos que están fijados en etanol y así se ve. El ANCA-C se ve de esta forma y el ANCA-P se va a ver de esta forma. Si queremos algo más específico o ver a qué van dirigidos esos anticuerpos ANCA, pedimos ELISA, que ahí nos va a dar si es PR3 o MPO. Con respecto al ANCA-C, este es un anticuerpo dirigido contra PR3, por lo general, contra PR3 no es una regla igual. Se asocia frecuentemente con GPA, pero también puede haber en PAM en mucha menos proporción, pero existe. Y esto es re importante, la positividad de PR3 y ANCA-C depende del grado de extensión de la enfermedad. No va a ser lo mismo un paciente que tiene una forma diseminada que una forma localizada o que esté en remisión. En los que tienen forma diseminada van a tener casi 95% de positividad para PR3 y ANCA-C. Los que tienen forma localizada, para
70 y 80%, y los que están en remisión mucho menos. Y acá vemos que a la cabeza está la GPA con su frecuencia de positividad para ANCA. Y en menos proporción para PAM y para ECPA también, y para las vasculitis limitadas a riñón, y en las otras, bueno, prácticamente nada, negativo. Después tenemos el ANCA-P, que son anticuerpos que se dirigen contra MPO, pero no solamente, los neutrófilos no solamente tienen gránulos de mieloperoxidasa, sino que también tienen gránulos de elastasa, de lactoferrina, de catersina. Por lo tanto, el ANCA-P también va a estar dirigido a esos antígenos, pero es más frecuente que se dirija a MPO. Y acá tenemos el porcentaje de ANCA anti-MPO para PAM, que es entre un 50 y 70%, y para las vasculitis limitadas al riñón también 50 y 70%, y en el resto casi nada. Y acá en lupus o vasculitis inducidas por drogas también más del 90% de los pacientes tienen ANCA-P anti-MPO positivo. Este es un consenso del 2017, donde básicamente lo que dice es que hay que pedirle a un paciente con sospecha de vasculitis, y acá dice que todo paciente con sospecha de vasculitis asociada a ANCA, lo primero hay que pedirle un inmunoensayo. Dentro de esos recomiendan el ELISA como primer ensayo, entonces pedimos PR3 y MPO. En el caso de que estos den negativos, pero el paciente, o sea, tengamos la fuerte sospecha de que el paciente tiene una vasculitis ANCA, se pide otro tipo de inmunoensayo, y en el caso de que dé negativo, ahí se pide otro inmunoensayo, o directamente se pide IFI, inmunofluorescencia indirecta, o sea, pedimos ANCA-P o ANCA-C. Esto es una recomendación, así que nosotros en la práctica lo que hacemos es pedir todo. ANCA, PR3, MPO. Pero en teoría primero se pide un inmunoensayo y después se ve el resultado, y de acuerdo a eso se pide otro inmunoensayo o IFI. Dentro de los criterios de clasificación tenemos los criterios provisionales, o sea, los criterios de clasificación de la vasculitis son de 1990, y ahora actualmente el grupo DCVAS, que es un grupo de vasculitis, está desarrollando los nuevos criterios, pero todavía no están publicados porque falta el aval de ACR EULAR, pero estos son los provisionales, donde incluyen para GPA cosas clínicas y estudios, tanto de laboratorio como de imágenes. Y acá va poniendo un valor, si va sumando o va restando de acuerdo a lo que tenga el paciente. Por ejemplo, epistaxis, úlceras, postras, congestión o bloqueo nasal y defectos o perforación del tabique, suma 3 puntos. Si tiene compromiso cartilaginoso, suma 2. Si tiene pérdida auditiva, neurosensorial o de tipo conductiva, suma 1 punto. Si tiene por biopsia una glomerulonefritis causa inmune, suma 1 punto. Si tiene PR3 o ANCA-C positivo, suma 5 puntos. Y en el caso que tenga MPO o ANCA-P, resta 1 punto. Conteo de eosinófilos mayor a 1 por 10 a la 9, resta 4 puntos. Y bueno, después si tiene granulomas o si tiene células gigantes en la biopsia, suma 2 puntos, nódulos o masas o cavitación en el pecho, suma 2 puntos, y si tiene inflamación, consolidación o fusión nasal por imagen, también suma 1 punto, y con 5 puntos o más se clasifica para GPA, y tiene una sensibilidad y especificidad altísima para el diagnóstico. Lo mismo que hay para PAM y para ECPA, cada uno con el puntaje correspondiente. Así que esto es para tenerlo en cuenta. Y miren la especificidad y la sensibilidad que tienen. Acá no salió la especificidad, pero de cerca del 90%. Dentro de las manifestaciones clínicas, tenemos que la GPA se va a constituir por la triada clásica de vasculitis necrotizante granulomatosa de vías aéreas superiores, vías aéreas inferiores y glomerulonefritis. Y después todas estas, acá está el porcentaje de manifestaciones de los diferentes sistemas de órganos, por ejemplo, sinusal, pulmonar, tracto respiratorio superior y renal.
y vemos que, por ejemplo, las costras están en casi 70%, sinusitis en 58%, obstrucción nasal, rinorrea. Lo que hay que saber es que un paciente con GPA, por ejemplo, se puede manifestar solamente con un leve síntoma, por ejemplo, cacosmia o hiposmia o no sé, inflamación nasal o rinitis o prurito nasal, y después ir evolucionando a una forma más grave, pero se pueden presentar así con un síntoma aislado, digamos. Tenemos también en lo que es el compromiso pulmonar en un 59%, falta de aire, tos crónica y nódulos pulmonares, que estos son más de la mitad de los pacientes. En más de la mitad de los casos, el tracto respiratorio superior tenemos la estenosis bronquial con un 24%, y el compromiso renal, que se puede presentar en forma de glomerulonefritis en un 50%, y el resto puede ser hipertensión, proteinuria, hematuria o insuficiencia renal, en menos frecuencia, pero existe. Esto nada más es un artículo que básicamente lo que dice es que va a haber una mayor prevalencia de enfermedad limitada entre los pacientes que tienen MPO positivo en comparación con PR3 positivo. Y este es el porcentaje también del compromiso. Vemos que acá casi un 80% va a tener compromiso de oído, nariz y boca. Compromiso constitucional, como pérdida de peso, fiebre, malestar general. Esto puede durar meses antes de que ocurra la progresión, y después un compromiso pulmonar también en un gran porcentaje. También puede tener compromiso musculoesquelético, casi en 40%, oftalmológico, cutáneo, gastrointestinal, sistema nervioso periférico, sistema nervioso central y cardiovascular en no bajo porcentaje, pero sabemos que es de mal pronóstico. Con respecto a la PAM, es una vasculitis que compromete principalmente pulmón, riñón y sistema nervioso periférico. La diferencia que va a tener esta con la GPA es que no va a presentar lesiones granulomatosas, como lo había dicho en la diapositiva anterior, que está acá, del lado de la que predomina respuesta humoral, por lo tanto va a ser más necrotizante. Se asocia en 80-90% con ANCA-MPO. Va a tener síntomas constitucionales, como todas. El compromiso renal en un 90% va a ser en forma de glomerulonefritis rápidamente progresiva, con formación de semilunas en la biopsia. Con respecto al compromiso pulmonar, puede haber hemorragia alveolar difusa en 30%, puede haber interticiopatía, y ahora se está hablando mucho de la fibrosis pulmonar asociada a la PAM, que es una manifestación no tan reconocida. Acá les dejé un artículo que habla sobre la prevalencia de fibrosis pulmonar en poliangeitis, esto es del 2010, y no se sabe bien todavía la etiología o por qué evoluciona fibrosis pulmonar, pero se vio que pequeños o que hemorragia alveolar subclínica crónica puede ser una posible causa. Después tenemos rinitis y sinusitis sin lesiones infiltrativas o destructivas. El compromiso neurológico está en 37 y 72%, y más que nada el periférico, con mononeuritis múltiple o polineuropatía simétrica distal. La piel también se afecta en 30-60%, a expensas de púrpura palpable más que nada, pero también se vio pacientes con livedo reticularis, nódulos, urticaria y úlceras con necrosis. Y con respecto al compromiso ocular, también no se ve tanto, pero cuando hay uveitis, vasculitis retiniana o epiescleritis. Con respecto a la EGPA, sabemos que tiene 3 fases. No es una regla que siga que el paciente presente primero la fase prodrómica, la fase eosinofílica, la fase vasculítica, pero más que nada para saber cómo funciona el mecanismo, hay en general 3 fases. La fase prodrómica se da en la segunda y tercera década de la vida, y acá lo más importante es la palabra asma. El paciente comienza con asma de inicio en la edad adulta, también puede tener rinitis alérgica hasta el 93%, y pólipos nasales, obstrucción y sinusitis paranasal crónica o recurrente. Tenemos la fase eosinofílica después, donde
básicamente hay eosinofilia en sangre e infiltración eosinofílica en pulmón y en tracto gastrointestinal, y la fase vasculítica que se da en la tercera y cuarta década de la vida, con compromiso vasculítico renal y nervioso. Se dice que para pasar de la fase prodrómica a la fase vasculítica se necesitan aproximadamente 10 años. Bueno, entre 5 y 9 años, pero se vio en algunos estudios que hay pacientes que incluso 30 años pasan para que evolucionen a la fase vasculítica. Puede comprometer piel en un 75%, púrpura palpable es lo más común. El compromiso cardiovascular, que es una manifestación grave, más que nada cuando hay miocarditis eosinofílica. También el compromiso neurológico se ve en 75% de los pacientes con neuropatía periférica, mononefritis múltiple. Compromiso renal, que no es tan frecuente, pero cuando hay glomerulonefritis rápidamente progresiva, puede haber hematuria o proteinuria. Y compromiso articular, como artralgias y artritis. No es tan frecuente, pero también existe. Esto es un cuadrito comparativo de las tres, de GPA, PAM y ECPA, donde vemos que acá la positividad para ANCA es del 90% para GPA, 70% para PAM y 40% para ECPA. El antígeno específico es PR3 más que MPO en GPA, MPO y MPO en el PAM y ECPA. Con respecto a la histología, vemos que tienen vasculitis leucocitoplástica, la GPA y la ECPA, pero la diferencia es que la PAM no tiene granulomas, ¿sí? Y la ECPA, bueno, va a tener el infiltrado eosinofílico. El compromiso torrino está leve o ausente en la PAM, en cambio en la GPA y en la ECPA sí se ve. El compromiso ocular también va a haber en las tres, pero es ocasional en la PAM y en la ECPA. El compromiso pulmonar, todos pueden tener hemorragia alveolar, pero bueno, la diferencia va a ser que este va a tener asma y este va a tener nódulos cavitados. Y todos van a tener compromiso renal, pero en ECPA es muy raro. Todos van a ser necrotizantes. Y compromiso cardíaco es raro en PAM. El sistema nervioso periférico es raro en GPA, pero es frecuente en PAM y en ECPA. Y la eosinofilia va a estar siempre presente en ECPA, pero no va a haber en PAM, y en la GPA va a tener un aumento leve. Con respecto a la clasificación histopatológica, hay un artículo que habla sobre clasificación histopatológica de la glomerulonefritis en vasculitis ANCA. Y nada, básicamente lo que dice es clasificar las vasculitis de acuerdo a la clase. Por ejemplo, si tiene más del 50% de los glomérulos esclerosados, va a ser una clase esclerótica. Si tiene más del 50% de los glomérulos normales, va a ser una clase focal. Si tiene más del 50% de semilunas, va a ser una clase crescéntica. Y bueno, y si no encasilla en ninguno de estos tres, va a ser una clase mixta. Y acá les puse esto más que nada para saber cómo se ve en la IFI un paciente que tiene vasculitis ANCA, por ejemplo. Así se va a ver un paciente que tiene vasculitis antimembrana basal. Todo esto verde que se ve son los depósitos de anticuerpo antimembrana basal. Después esto se ve también por ejemplo, en el depósito de IgA, que se puede ver todo verde. Y acá no se ve absolutamente nada. Y esta es la clásica vasculitis ANCA, pausa inmune o negativa, ¿sí? Pero se vio que también puede haber algunos depósitos, por ejemplo, de C3 o IgG, muy pocos, pero bueno, en realidad lo que tenemos que ver en un microscopio o en la IFI es esto, prácticamente negro, y ahí podemos pensar que puede ser una vasculitis ANCA. Con respecto a actividad y daño, sabemos que hay varios scores para actividad, como por ejemplo el VIVAS, que tiene un puntaje máximo de 63. La verdad que es bastante, no es complicado, sino que es largo completar, porque es esta hoja y estas dos más. Acá básicamente lo que hay que marcar es si el paciente es evaluado por primera vez, se pone que sí, pero si es un seguimiento se pone que no, y vamos viendo
¿sí? Esto se divide en compromiso de órganos, por ejemplo, general, cutáneo, mucocutáneo y ojos. Si el paciente presenta algo de esto, se marca, y si no, se pone, si no presenta ningún síntoma en ninguna categoría, se pone ninguno. Y después marcamos si el paciente, si todos estos síntomas se deben a enfermedad persistente, se marca el cuadrito de enfermedad persistente. Y se completan los siguientes, que son estos dos, ¿sí? Si es persistente, y esto le va dando un puntaje a cada uno. Es bastante largo para hacer en una consulta, pero bueno, se requiere todo un entrenamiento para hacer esto. Igual tenemos la aplicación en teléfono. Y acá tenemos, remisión se define como un vivas de 0, que sería ausencia completa de actividad. Respuesta, el descenso del vivas de más del 50% y ausencia de nuevas manifestaciones. Un paciente refractario se define como un vivas igual o mayor tras 4 semanas de tratamiento estándar o falta de respuesta, descenso del vivas menor a 50% tras 6 semanas de tratamiento, o la cronicidad como un vivas con más de un ítem mayor o más de 3 menores tras más de 12 semanas de tratamiento. Baja actividad, persistencia de síntomas menores que responden a dosis bajas de corticoides, y recidiva, reaparición o nuevo síntoma que se atribuye a vasculitis, tanto mayor como menor. Después tenemos el score pronóstico, que es el 5 Factor Score, donde que incluye 5 aspectos, que son proteinuria de más de 1 gramo por litro, falla renal con una creatinina mayor a 1,58 miligramos por decilitro, compromiso gastrointestinal, cardiomiopatía y compromiso de vías aéreas superiores. Acá les puse una imagen de la aplicación que tenemos en el teléfono, pero la diferencia es que esta es la primera versión, donde en ese momento se incluía el compromiso del sistema nervioso central, pero ahora se cambió eso por el compromiso de vías aéreas superiores. Igual, usando esa aplicación, vemos que tiene un 5 Factor Score de 3 con una que sería una sobrevida a los 5 años de 54%. O sea, esto lo que me dice es que esto es lo que hace es asociarse con una supervivencia a los 5 años. Y después tenemos el valor, el score de daño, que evalúa tanto el daño causado por la vasculitis a partir del momento del diagnóstico y el daño causado por el tratamiento. O sea, no discrimina, mete todo en la misma bolsa, digamos. Con respecto al tratamiento, sabemos que en 1970 se comenzó a usar la ciclofosfamida vía oral más los glucocorticoides, pero luego empezaron a preocuparse por las dosis acumuladas y por la gran tasa o el riesgo que tenían los pacientes de experimentar cáncer de vejiga. Entonces se hizo el estudio Cyclops, que lo que hace es comparar pulsos de ciclofosfamida endovenosa contra ciclofosfamida vía oral para la inducción de la remisión en pacientes con vasculitis ANCA. Y lo que vieron fue que los pacientes que habían recibido ciclofosfamida endovenosa tenían más probabilidades de lograr la remisión y tenían menos efectos secundarios que la vía oral. Pero veían que en el seguimiento a largo plazo de este mismo estudio, los pacientes con ciclofosfamida endovenosa recayeron mucho más que los que habían recibido vía oral. Pero no había diferencias en la supervivencia, no había diferencias en la función renal al final del estudio, ni en los efectos adversos. Actualmente se prefiere, a pesar de todo esto, a pesar de que recaen más, se prefiere igual la ciclofosfamida endovenosa por la dosis total acumulada reducidísima que tiene en comparación con la vía oral. Y el riesgo reducido también de complicaciones relacionadas con la vejiga. Y esta es la guía EULAR ERA-ERTA, que es una asociación renal, junto con la EULAR, hicieron las recomendaciones para el manejo de la vasculitis ANCA. Y lo que ellos recomiendan es que en todo paciente con un nuevo diagnóstico de vasculitis ANCA, se va a tratar de acuerdo a la severidad en realidad de la enfermedad. Si por ejemplo es una enfermedad que no amenace ningún órgano noble o la vida del paciente,
se puede hacer una inducción de la remisión con metotrexato o micofenolato con glucocorticoides. En el caso de que amenace la vida, de que sea una vasculitis que amenace la vida o algún órgano, se usa ciclofosfamida o rituximab con glucocorticoides. En realidad lo que primero se utiliza es la ciclofosfamida y por ahí se reserva el rituximab para los casos en que haya intolerancia, contraindicación o que el paciente quiera preservar la fertilidad. Pero bueno, los dos son iguales de efectivos, así que se pueden usar cualquiera de los dos. La guía recomienda también indicar Mesna en los pacientes que reciben ciclofosfamida y Bactrim. Y en el caso de que el paciente tenga una rápidamente progresiva o hemorragia pulmonar, aparte del tratamiento de ciclo o rituxi, se puede considerar el recambio plasmático. Lograda la remisión, que se hace más o menos durante 6 meses, se pasa a la fase de mantenimiento, que puede ser con azatioprina o metotrexato, o en el caso de que se haya hecho la inducción con rituximab, se puede seguir con rituximab, continuando con glucocorticoides en dosis, descendiendo la dosis, y hasta por lo menos 2 años, hasta que después se va sacando el corticoide y luego se va haciendo la disminución de la azatioprina o metotrexato o se suspende el rituximab. En el caso de pacientes refractarios, por ejemplo, se puede buscar la opinión de expertos o reevaluar el diagnóstico, porque en teoría debería responder a estas drogas, optimizar el tratamiento o considerar un cambio de droga. Si se hizo la inducción, por ejemplo, con metotrexato, pasar a micofenolato. En el caso de alguna vasculitis que no sea grave, por ejemplo, esas que solamente comprometen los senos paranasales, bueno, esas, por ejemplo, pueden ser candidatas a metotrexato o micofenolato. Y esto es importante y que recalca la guía también, es que el papel de los ANCA como un medio para predecir una recaída futura todavía es controvertido y está en evolución. No hay que guiarse, lo que dice es que no hay que guiarse por el título ni por la positividad de los ANCA en los pacientes, porque se vio que hay pacientes que negativizan el ANCA, pero que igual tienen actividad de la enfermedad. Y después está la guía británica, que es similar a esta, donde los pacientes con diagnóstico de vasculitis se hace la remisión de la inducción a la remisión con ciclofosfamida más glucocorticoides o rituximab más glucocorticoides. Acá están las dosis. De rituximab se da 375 miligramos por metro cuadrado por semana durante 4 semanas, pero se vio que es lo mismo darle 1 gramo cada 2 semanas, que es lo que hacemos nosotros. Y la dosis de ciclofosfamida es 15 miligramos kilo y inicialmente intervalos de 2 semanas y luego cada 3 semanas. Eso es lo que dice la guía. Y lo mismo acá. En los casos de vasculitis que no amenacen la vida, se considera metotrexato o micofenolato, y en el caso de que tenga compromiso renal o hemorragia alveolar, se puede adherir al tratamiento plasmaféresis. Esto se hace también por 6 meses y después se pasa a la fase de mantenimiento, que son 24 meses, y se puede hacer azatioprina o metotrexato, pero en los casos, por ejemplo, de intolerancia, se vio que se puede agregar micofenolato o leflunomida con corticoides, vamos descendiendo los corticoides, y por último el AZA o el metotrexato, o continuar con rituximab si el paciente se hizo la inducción a la remisión con rituximab. Se puede continuar con rituximab y la dosis es de 1 gramo cada 4 a 6 meses por 2 años o según recaída. O sea, hay como 2 esquemas para hacer. O se da arreglado cada 6 meses al paciente 1 gramo, o si no se espera a ver si tiene algún flare de la enfermedad y ahí se le da el rituximab. Y esto es otra cosa importante, que los pacientes con PR3 positivo, que les había dicho que recaían más y que respondían mejor al rituxi, por lo menos por 5 años hay que hacer el mantenimiento. Eso es lo que dice la guía. Y después ir retirando los corticoides, y una vez que se retiran los corticoides, esperar por lo menos 6 meses para retirar la otra inmunosupresión que tenga, ya sea azatioprina, metotrexato o rituxi.
Fin. Bueno, Está. ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy buena, Coco. Bueno, si querés subirla al Drive, eh, La subo a YouTube. A YouTube de servicio así se hace dale, oficialmente mundial. bueno. Como es y la vamos viendo. Bueno, no sé, Jime, ¿tenés alguna duda? Juli, Belén se fue. Le debe haber llevado algún COVID. Y sí. Bueno, si Bueno, no, gracias, no hay, Ceci. Anda con la dale, pequeña y vamos hablando. Yo la subo al drive y me voy que dale, dale. debe estar esperando Marina con los brazos abiertos para ver paciente en consultorio. Bueno, dale. Chao, gente. Listo. Chau, chau.